Estamos a tan solo 88 días para la elección presidencial en Venezuela. Los ciudadanos consultados en esta encuesta han expresado si tienen intención de participar en el proceso electoral del 28 de julio e incluso han manifestado por quién votarían. Así lo han dejado saber en esta encuesta flash que realizó Mega Análisis. Hoy está con nosotros en Buenos Días su presidente Rubén Chirino, quien nos acompaña para hablar sobre estos interesantes resultados. Buenos días, gracias por su tiempo, bienvenido. Hola Marjorie, un gusto, siempre un placer. Sí, vamos a compartir con la audiencia a medida que vamos avanzando en la entrevista estas láminas que les permitirán entender un poco más lo que fue esta consulta. Y si le parece, vamos en orden. ¿Cuál fue esa primera pregunta que se realizó a las personas consultadas en Venezuela? Bueno Marjorie, tomando en consideración el contexto en el cual ejecutamos el estudio, que era fundamentalmente también ponderar el impacto que podía haber tenido ya, o que empezaba ya a tener desde el primer momento la figura de Edmundo González en el contexto de los candidatos. Esa fue la primera pregunta. Si usted sabe quién es Edmundo González y si es que es el candidato de la unidad opositora designado por María Corina Machado y por la plataforma unitaria, tomando en consideración que es un ex diplomático de un perfil poco conocido, muy poco conocido para el venezolano de a pie. Seguramente sí para el mundo periodístico, político, pero no así para el electorado. Y bueno, el levantamiento del estudio fue entre el 25 y el 28, el día domingo. En esos 3 días, 4 considerando el mismo 23, en esos días la imagen de Edmundo González, bueno, se regó por todo el país a través de redes sociales, entrevistas, bueno, en fin. No obstante, apenas el 53%. Cuando digo apenas es porque lo esperado es que un candidato presidencial sea conocido por todo el mundo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que ha pasado apenas una semana. No, y bajo Ese las apenas es entre condiciones. comillas. Y Es bajo las correcto. condiciones. Es correcto, es correcto. Eso apenas es entre comillas, porque son condiciones muy sui generis, limitaciones comunicacionales, acceso a medios de comunicación limitados, en fin, todo un contexto muy particular, pero evidentemente ya los venezolanos reconocen que él es el representante de María Corina Machado y la plataforma unitaria para esta elección, lo cual echa por tierra algunas premisas como que el voto podía disiparse, el voto opositor, que es el mayoritario en el país. En el país no hay electores ni heterogeneidad en el voto. Hay solo dos tipos de electores. Una minoría que desea un continuismo en cuanto al socialismo, la revolución, Maduro, y una amplia mayoría que desea un cambio. Y eso evidentemente no hace o no permite que esa amplia mayoría se vaya a dispersar en candidatos que no tienen un peso específico como el resto, producto de que no son vistos realmente como candidatos de oposición, son vistos como candidatos funcionales para el gobierno. Al realizar la pregunta sobre por quién votaría en este escenario, ya no eran 13 nombres, sino 11, al introducir a Edmundo González y excluir a los dos candidatos que decidieron apoyar a Martínez. Y en ese contexto, que es la segunda lámina, conseguimos que Edmundo González tiene una intención de voto que ya supera a la de Nicolás Maduro con 32.4 y Maduro con 11.2. Luego desaparecen lapidariamente Benjamín Rauseo, que es el que sigue con 1.1, Antonio Carri con 0.9, y el resto se aglutina en un 2%. 33.1 dice no saber por quién votar en este contexto particular de esta semana. Aún, evidentemente, no está precisado del todo, como acabamos de ver, la figura de Edmundo González, pero hay un 33.1 que dice que no sabe qué hacer, por quién votar, y otro 19.3 que responde tajantemente ninguno. Ese escenario, ese escenario le da en este momento a Edmundo González un 2.9% y a María Corina Machado y a la plataforma unitaria 2.9% más de intención de votos que el que tiene Maduro. Ahora bien, ese escenario no es, en mi opinión personal y para algunos, no es
del todo el que requiere el mundo opositor para poder vencer el 28 de julio, pues para todos es bien sabido que es una carrera muy llena de obstáculos y se requiere una diferencia mucho más amplia para poder subsanar lo que podría ser en este escenario aún una potencial abstención ante no saber del todo quién es Edmundo González y precisar que no es del resto de los candidatos, sino que es el representante opositor. Ahora bien, cuando ese escenario lo replicamos como si María Corina Machado estuviera presente, que no hay que perder eso de foco, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién es María Corina Machado en todo este escenario? Bueno, fíjate que con María Corina Machado ese escenario varía y esto nos permite hacer un contraste, varía a un, que está en la tercera lámina, que varía a un 75.4% de intención de voto, merman todas las demás respuestas. Cae Maduro de Rubén, 11 a ¿por qué sucede 8.6. esto? Mira, no se puede tapar el sol con un dedo, Marjorie. Hay una relación, una conexión no electoral, eh, emocional, carismática con la figura de María Corina Machado. Es, como bien lo definen la plataforma unitaria, el mismo Edmundo González, es la líder de la oposición y no es líder bueno, por solamente ganar las primarias. Ganar la primaria es el elemento que confirma un liderazgo que ya tenía tiempo construyéndose, porque no hay que olvidar que ha tenido una campaña, un recorrido por el país desde hace un buen tiempo, un mensaje que se ha mantenido dentro de unos parámetros que le han permitido al país definirla como la figura de oposición en la cual realmente confían, y eso lo vamos a ver más adelante. Hay algo que no se puede obviar, y es que más que una candidata, que usualmente y de manera errónea en otros tiempos y en estudios de opinión se consideraba en Venezuela que ser candidato era ser líder. Y eso no es así. Una cosa es ser candidato, otra cosa es ser líder. De hecho, tú bien lo recuerdas, Mario, y hubo tiempos en Venezuela en donde habían candidatos que lo eran para engrosar el currículum de ser candidatos a gobernadora, a presidente. Y en este caso, ella es obviamente una líder que llega a romper hasta paradigmas establecidos por líderes de otrora, como Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez. Estamos en una situación tan sui generis, tan adversa, y aún sigue ella recorriendo el país, movilizando gente en un país en donde hay zonas del país en donde ni gasolina hay. O sea que eso no hay que perderlo de vista. Sin María Corina Machado el mundo no puede tener éxito en la premisa del 28 de julio. Y cuando preguntamos al 32.4 por qué votan por Edmundo, te consigues una respuesta que es importantísima, que está en la lámina siguiente, que es que el 76.2% dice porque María, estamos hablando del 32.4, ¿ok? De ese segmento. Responde, el 76% de ellos responden porque María Corina lo pide. Hay otro 19.5 que dice porque es el candidato de la unidad. Y otros 4.3 que dicen no saber, no responder. O sea que si podemos ver la gráfica, al lado está la barra en donde podemos descomponer el voto de Edmundo González y podemos darnos cuenta que de los 32.4%, esos 76% representan 24.7%. O sea, es por mucho, por lejos, el grueso del voto que en este momento se manifiesta en favor de Edmundo González. El otro 6.3 es la equivalencia del 19.5 y el 1.4 es la equivalencia del 4.3. Esos 32 puntos porcentuales que tiene Edmundo González tienen un mayoritario peso de votos que hasta este momento está endosando María Corina Machado. Estos 6.3% ya suponen el techo, el voto duro, digámoslo así, el voto duro opositor partidista, que hubiese votado por Manuel Rosales, pese al gran rechazo que tenía, hubiese votado por el candidato que fuere. Esos que decían votamos por cualquiera, son ese 6.3% Justo que sigue la orden partidista, la línea partidista.
Justo aquí quiero hacer una pausa. No, no reveles toda la información en este momento, son 6 preguntas, ya vamos por la tercera. Ujú. Vamos a poner en palabras un poco lo que significan y lo que traducen estos gráficos. Se ha subestimado en medios la figura de Edmundo González por el desconocimiento que tiene la población sobre quién es él. En este caso, ¿qué traduce esta encuesta? Más allá de la figura de quién es el candidato, lo importante no es aquí que él es el candidato de la plataforma unitaria. No, no. ¿Qué pasa, ¿Qué, Marjorie? qué traduce esta El, información? ¿Qué traduce esta información? Esto traduce dos cosas indispensables que desde hace tiempo muchos lo veníamos diciendo, otros se resisten. Primero, restan apenas 80 y 8. tantos días para la elección. O sea, muy poco tiempo, muy poco tiempo. El venezolano de oposición, que como bien dije inicialmente, es mayoritario en el país de manera abrumadora, necesita confiar para votar, porque cuestiona el elemento del voto, quiere votar, pero sabe que lo hace en condiciones muy adversas y ya desconfiando de lo que puede pasar con el voto, ¿ok? De lo que pueden hacer con los votos. María Corina Machado, que acabamos de decir que es la líder poderosa en cuanto a arrastrar masas, ha hablado de ganar y cobrar, de ganar y cobrar. El escenario de un candidato, aunque fuese desconocido, que permitiese decir va a cobrar, va a defender el voto, es mucho mejor que el escenario de un candidato conocido pero rechazado, que era el caso de Manuel Rosales, porque en Correcto. ese escenario la posibilidad de endoso se hacía muy difícil. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que Edmundo González, la gente no va a votar por Edmundo González porque Edmundo González fue ex diplomático, o porque Edmundo González es un hombre que lo es, muy sensato, sosegado. No, la gente vota por Edmundo González, primero porque, como lo vemos acá, María Corina Machado está pidiendo el voto para él y la gente confía en María Corina Machado, porque estableció esa conexión y espera que Edmundo González mantenga esa palabra como ella dice que confía en él. O sea, es De una resto, transferencia de es muy, credibilidad. no, del todo no, no puede, no, porque todavía los venezolanos no saben quién es Edmundo González. Edmundo Claro, González pero es un de alguna manera lo es- apoya María Corina Machado y al levantarle la mano, la gente transfiere la credibilidad que tiene en ella hacia él. ok, ok. La credibilidad y la confianza, y Correcto. lo va haciendo de a poco, lo va haciendo de a poco, porque es un proceso en donde, fíjate, ahí hay un electorado que vota a María Corina Machado, que no lo vota a él y se esconde en él, no sabe, que vimos en la lámina, en la segunda lámina, que seguramente dice, no, yo quiero es que hubiese sido María Corina, pues, y si no es María Corina, yo no voto por más nadie. Ese electorado, María Corina Machado, que es la que lo tiene en su poder, ese 33.1, bueno, a ese tiene que hablarle, explicarle por qué razón, en este contexto particular, muy puntual, tienen que votar por Edmundo González, tienen que hacerlo y en este caso explicar por qué ella confía en él y llevarlo de alguna u otra manera a entender que ese voto es sí, solo sí en este escenario y él es una persona confiable. Ahora, Esa Rubén, conversa, esa conexión es más factible con Edmundo que con un candidato rechazable. ese discurso de Edmundo González Urrutia al decir yo soy el candidato, pero la líder es María Corina Machado, ¿es una fortaleza o es una debilidad en medio de la campaña? Una fortaleza, una fortaleza, es una fortaleza. Aquel que diga que es una debilidad, imagínate, Marjorie, cómo hace Edmundo, todo lo que ha costado, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, todo lo que ha costado para que el venezolano confíe en los políticos después de tantos tropiezos del mundo opositor bueno, y errores y atropellos del mundo de los políticos del gobierno. Entonces los venezolanos solo confían desde el punto de vista político en María Corina Machado. Aunque María Corina Machado diga, yo confío en Sutanito, bueno, el venezolano dice, bueno, pero ¿y si después pasa algo? Porque ha pasado otras veces. Ahí ella tiene que hablar, convencer, pasear por Venezuela, tocar al venezolano, explicar. Pero es una fortaleza que Edmundo González dependa de María Corina Machado. Es una fortaleza para hablar quien diga, no, pero es una debilidad para él. Bueno, es que él lo dijo muy puntual, esto es un escenario provisional. Él está ejerciendo un voto contingente, un voto contingente. Por eso es que todo esto es un escenario sui generis
Marjorie, único que no se ha visto antes en el mundo porque estás teniendo también de la mano de un desconocido, entre comillas, una muy votada y muy querida candidata que no la dejan participar. O sea que es algo bastante particular. Y fíjate que lo que estamos hablando es tan cierto que nosotros siempre hemos hecho la pregunta, más allá del voto, la confianza. Y preguntamos en esta semana, ¿en qué político venezolano, que es la lámina siguiente, Ujú. usted cree y confía plenamente? Esta pregunta la hemos hecho en los últimos 3 estudios. Y bueno, María Corina Machado sube 2 puntos porcentuales y se establece en un 75,9% de los venezolanos cree y confía en ella. Y luego, fíjate tú la distancia, 6,1 cree y confía en Maduro. Y habrá quien diga, pero bueno, pero 8 puntos y algo dice que lo votarían. Bueno, pero una cosa es votar y otra cosa es confiar. No sabemos cuánto del voto es bajo coacción, bajo presión, en el caso de Maduro. Pero cuando te hablas de confiar, de creer, ella tiene el capital de poder decir, confían en mí o los venezolanos confían en ella. Ahora, ¿por qué lo hacen? Todo lo que hemos hablado, sus aciertos, sus errores, la coherencia del mensaje, el rechazo al socialismo, hablar del regreso de los venezolanos. Y fíjate que luego está Capriles Radoji con 2,2 y en 2,4 se concentra el resto de los políticos. Hay un 5,1 que dice no sabe y 8,3 que dice ninguno. Es sin lugar a dudas el receptáculo de la confianza y la credibilidad María Corina Machado. Entonces, sacar a Edmundo, a María Corina Machado de Edmundo González, bueno, es hacer que no sea competitivo, es hacer que la elección vuelva al escenario de que ella no esté no solamente como candidata, sino que no esté en el escenario político. La posibilidad de ser una campaña competitiva pasa porque María Corina Machado participe y cobije y proteja a Edmundo González. Y luego le preguntamos a esa mayoría, a ese 75,9%, que obviamente son seguidores, confían en María Corina Machado, ¿qué tiene que hacer María Corina Machado? Ahora que no es candidata, o sea, ¿qué debe hacer ella? Y te consigues un número que es, bueno, simplemente monstruoso, grandísimo. Arrollador. 91,8, sí, abrumador. Y era una pregunta cerrada. ¿Quedarse en su casa, Ujú. alejarse de la política y de la campaña o seguir en la calle movilizando a los venezolanos hasta el final? 91,8% del 75,9% dicen que debe mantenerse en la calle movilizando a los venezolanos hasta el final. Otro 0,7 dice quedarse en su casa y aislarse de la política. Ojo, y siguen confiando en ella, pero no llegan al 1% de ese 75. Y 7,5 dice no sabe, no responde. O sea, te consigues con que 9 de cada 10 de esa ya gran mayoría del 76%, 75,9%, que creen en María Corina Machado, quieren que siga haciendo lo que está haciendo, que se mantenga en la calle, movilizando a los venezolanos. Hablando del mundo, es que, fíjate, parte de esta conexión, Marjorie, viene dada por actos, conductas, códigos comunicacionales que a veces algunos creen que son debilidades y son fortalezas. Cuando ella habla, este es Edmundo González, muestra un afiche, muestra un nivel de desprendimiento que el país no está acostumbrado a ver en los políticos O sea, Rubén, tradicionalmente. que esto tira Y por eso, la borda eso genera confianza. esa Uh -huh. frase de algunos opositores de María Corina que dicen que ella tiene un deseo de protagonismo, que no le cede el paso a quienes pudiesen ser realmente candidatos, esto antes de nombrar a Edmundo González. Esta alternancia de la figura de Edmundo González para algunas cosas y la figura de María Corina en la calle haciendo esta campaña a nivel nacional, ¿la gente lo ve como algo positivo? Exactamente. Este es el escenario ideal para la campaña única que en Venezuela se está dando. Para situaciones extraordinarias, usualmente hay soluciones extraordinarias. Lo normal es que el candidato hable de sí, hable de lo que representa, de lo que va a hacer, pero es cuando la persona es
desde hace rato aspirante a candidato, aspirante al puesto, tiene un escenario, una campaña, la desarrolla, pero en un escenario en donde estaban limitados, inhabilitados los candidatos que eran potencialmente políticos. Entonces, yo creo que de manera errónea el gobierno y los encargados bueno, de colocar estos obstáculos pensaron que mientras más desconocido, o claro, el escenario ideal era un político rechazado, que era el caso de Manuel Rosales. Eso no hay que dejarlo de recordar. Y así hay muchos políticos rechazados. Por eso te consigues que ella es por la única que creen. Pero este es el escenario ideal, que ella mantenga este rol, se mantenga conectada con su mayoría, trate de movilizar a su mayoría y explicarle por qué deben votar por Edmundo González, y Edmundo González seguir haciendo lo que está haciendo en el resguardo de esa candidatura de María Corina Machado y de la plataforma unitaria. Edmundo González está haciendo un trabajo que es el que debe mantener y ella debe mantenerlo así. El que quiera hacer de esto una campaña tradicional en donde van a montar a Edmundo González en menos de 80 días en un camión a pegar calcomanías o el jingles. Este no es el caso. Esto no es el caso. Esta es una situación atípica y lo que está haciendo María Corina Machado es lo ideal para tratar de movilizar ese voto en favor del Mundo González. Cualquier otra cosa, aunque sean que vengan opiniones contrarias y quieran normalizar esto a una campaña tradicional, y contraríen esta idea, bueno, imagínate, sacar a la persona que tiene el 75% de intención de voto, si estuviera presente, o el 76% de credibilidad, sacarla del escenario político y dejar el mundo solo, sería simplemente un error garrafal en menos de 80 Rubén, días. Imposible. Yolanda Verde nos escribe por YouTube y dice, ¿cómo hubiese sido el panorama de haber respetado los resultados de las primarias? Interesante pregunta. Eh, pero respetado el Claro, gobierno. si Sí, hubiesen respetado la opción de sí, María Corina Machado, ¿cuál sería el no, resultado fíjate, en este momento? lo que vimos ahorita en la tercera lámina, hubieses tenido en este momento a María Corina Machado con 75,4% de los votos y a Maduro con 8,6%. Estamos hablando de 8,9, 8 veces, 8,8 veces la intención de voto de Maduro y una participación de por encima del 86%. O sea, ¿te imaginas eso? O sea, 86% votando, que ella tenga casi sería replicar las primarias, sería un resultado en voto escrutado de 86,97% versus 9,91% de Maduro. O sea que sería casi las primarias. Y tomando en Una elección cuenta donde podría que estar no se le está superando a permitiendo, Bukele. y tomando en cuenta que no se le está permitiendo el voto de los venezolanos en el exterior en algunos países por todo lo que sabemos que ya existe. Nos escribe aquí Sí, Osvaldo sí. Suárez y dice, estoy de acuerdo con lo que está haciendo María Corina, porque me imagino que en el caso de Edmundo González, si se pone a hablar mal del gobierno, lo pueden perseguir, entonces que siga la dama de hierro. Esa figura de Edmundo González con un discurso de unidad, con un discurso de reconciliación, con esa manera de hablar pausada y sosegada, ¿le favorece en medio de lo que está viviendo el país? Sí, porque Edmundo González no es el promotor del voto. Edmundo González es el receptáculo, el protector de la tarjeta. Eso sí lo podemos llamar de alguna manera. Edmundo González es el protector de las tarjetas. Edmundo González no es quien tiene el que tiene que convencer, la que tiene que convencer a la gente de votar por Edmundo es María Corina, confiable para María Corina y ella transmitirlo así a los electores. Y eso es lo que está pasando. Y el mundo González, al tener este discurso sosegado, muy propio de su carrera diplomática, eh, da a entender que es un hombre bueno, que entiende, que escucha, pero obviamente la fuerza del voto la ha conquistado María Corina Machado y esa credibilidad a partir de su mensaje más contundente, más fuerte. Entonces, esto es único e irrepetible seguramente, pero es el escenario correcto
Muy pocas veces se habían dado situaciones en donde la oposición estuviese hilando de manera correcta, y yo creo que en este caso se debe al hecho de que, bueno, como lo han reconocido todos, hay una sola figura liderizando, y entonces eso ha evitado que a veces demasiadas ideas, que a veces es por querer complicar las cosas y no por mal deseo, pero complican las cosas porque a veces hay situaciones en el caso de la opinión pública que funcionan de manera orgánica, y cuando funcionan de manera orgánica no hay que dañarlas con cambios no deseados. Ahora, Edmundo González no puede ser María Corina Machado. Edmundo González es Edmundo González, y todos saben el escenario en el que aparece y el rol que juega. Y María Corina Machado es María Corina Machado, perdón, es ella y nadie más puede ser ella. Entonces, cada uno en su rol, pero en una sola dirección. Esa es la manera en que tiene que seguir siendo esta campaña para que pueda irse de a poco convenciendo ella a su electorado de votar por Edmundo González. vamos a hablar ahora acerca del margen de error o la credibilidad de las encuestas. Hay mucha gente que dice, bueno, es que las encuestas son compradas a favor de quien la pague. Según tu experiencia como presidente y CEO de Mega Análisis, las encuestas nos permiten proyectar la intención de voto del venezolano, pero con tanto tiempo de antelación, ¿qué probabilidades hay de que estos resultados se vean en las urnas el próximo 28 de julio? Mira, empezando por el final, la opinión puede variar de la gente con aciertos o con errores de parte y parte. Como digo, hasta ahora lo va haciendo bien María Corina Machado y Edmundo. Esto hay que seguir evaluando semana a semana. Venezuela es un país único, y tu audiencia, así como tú lo sabes, en una semana en Venezuela Cambiante. pasan cosas sí, que pueden cambiar la opinión. Entonces hay que ir monitoreando y evaluando cómo se mueve la opinión, porque puede cambiar, obviamente. Y de hecho, esto, si se mantiene así, va a seguir cambiando porque en teoría va a movilizar más votos en favor del mundo, pero hay que seguir evaluando ante cualquier cambio que pueda presentarse. Ahora bien, la confiabilidad de las encuestas. De paso que estamos en un momento, Marjorie, en donde de la nada aparecen encuestadoras que no existían 6 meses atrás, y a veces por las siglas, algunas parecen empresas de encomienda, solamente 3 letras. O sea, el venezolano se escucha fulano, 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 otras que dicen disparates, disparates, y hay quien diga que, por ejemplo, alguien me criticó, no, ¿por qué tú dices que son disparates? Bueno, si, parafraseando aquel refrán venezolano, si tiene pies de disparate, orejas de disparate y cara de disparate, no es más que un disparate. Correcto. Entonces, el venezolano lo va a entender así. Entonces, ¿qué pasa? Yo llamaría al ciudadano a que revise el historial, revise el historial. No, ¿qué dijo esto en qué momento? ¿Qué dijo después? ¿Qué dijo en la elección? ¿Qué dijo una semana antes de la elección? Revise el historial de las encuestadoras. Y solo así podrá darse cuenta nosotros, y no quiero pecar de falsa modestia o algo por el estilo, pero nosotros tenemos el mejor historial de aciertos históricamente en los últimos 10 años. Hemos dicho cuándo va a haber grandes abstenciones, siempre evidentemente hay pequeñas diferencias con los números, pero también tenemos que entender algo. Nuestro sistema electoral está muy cuestionado desde hace rato, y los ciudadanos están conscientes de ello. De hecho, eso es parte de lo que hace a esta elección tan sui generis, que los venezolanos entienden que si no protegen su voto, si el candidato no es confiable para proteger su voto, puede perder aunque vote. Fíjate tú el razonamiento de un ciudadano que va a votar con la preocupación de que su voto no se pierda en el camino. Entonces, todo esto supone un contexto muy único, pero yo llamaría al ciudadano a pie a que revise las encuestas y sus publicaciones, sus aciertos, sus divulgaciones. Hay encuestadoras que han llegado a decir que en determinado momento, cuando era evidente que el venezolano estaba económicamente solvente, o tenía grandes esperanzas, y eran cosas que a la vista eran contrarias. Entonces,
hay una manera de evaluarlo y es el historial. De resto, lo demás, las opiniones de las partes, ciertamente, van a haber algunos que muchos nos pueden decir a nosotros, no me gustan esos números, claro, si no te favorecen, no te gustarán. Siempre nosotros decimos, yo lo reafirmo, las encuestas son el instrumento científico, pero la gente, la mayoría, la calle la valida. Y hasta este momento la calle obviamente nos ha validado y nos está validando en este preciso instante, porque lo que se está viendo en las calles en el país, obviamente en las movilizaciones de campaña, te dicen que la oposición es más grande de lo que algunos han querido decir. El país opositor, no los políticos de oposición, el país opositor, los ciudadanos opositores son muchos más de lo que algunos han querido decir. Para nosotros están alrededor del 80% y el chavismo es mucho menos de lo que algunos han querido establecer y para nosotros están alrededor del 10%. Entonces, esas asimetrías tan grandes suponen para algunos una situación no beneficiosa, porque para algunos es mejor que estuviesen equiparados, cosa que no es la verdad. Y Rubén, el ciudadano los reconoce. se nos está acabando el tiempo, pero ya para finalizar me gustaría saber desde el punto de vista geográfico en qué estados se realizó esta encuesta, cuántas personas se tomaron como muestra y cuánto tiempo dura el Claro. proceso como tal, porque me imagino que ya se están preparando para la próxima encuesta que supongo estará relacionada con el proceso de transparencia o no y la protección del voto, que es un tema tan importante. Mira, estas fueron 1009 entrevistas en todo el país, los 23 estados y el Distrito Capital. Hay una distribución proporcional según la población de cada estado. En la ficha técnica del estudio se puede ver la distribución de la muestra por estado y cuánto tiempo tarda la preparación. En este caso es una encuesta flash. El Ok, concepto, el rapidito. término flash es una manera de abreviarlo. Es muy rápida porque en este caso solamente tenía estas 6 preguntas. No tenía más. Usualmente podemos hacer estudios que pasen de 30 preguntas y eso hace que cada entrevista sea más larga y obviamente el tiempo de captación es mayor. También hay quien hace que la encuesta flash tenga más preguntas, pero disminuyen el tamaño de la muestra. En este caso nosotros mantuvimos una muestra de alrededor de 1000 entrevistados que tiene un margen de error de 3,4%, que es más que óptimo para el país. A veces hay personas que por desconocimiento dicen, pero bueno, si en Venezuela hay tantos millones, ¿cómo es que entrevistan solo a 1000 o a 1000 y tantos? No, no, es que todo pasa porque es un estudio estadístico que guarda y respeta rigores estadísticos de proporcionalidad, distribución de la muestra, captación. A nadie le sacan toda la sangre para hacerle un examen de Claro. sangre. Entonces, eso es así. De hecho, países como los Estados Unidos, que hablamos que tienen casi 300 millones de habitantes, las encuestas tienen alrededor de 1500 entrevistados. Entonces, llega un momento, los conocedores del tema de las estadísticas y de los estudios de opinión saben que llega un momento que no importa el tamaño de la población, la gráfica de la muestra empieza a hacerse horizontal y no va a variar mucho. Entonces, es un tema interesantísimo, pero el próximo estudio ciertamente estamos en ese proceso de prepararlo y será, creo que alrededor de mediados o entre el 10 y el 15 de mayo estaremos en ello. Sí, sería interesante conocer, por ejemplo, qué piensa la gente sobre la posición del candidato de la plataforma en el tarjetón electoral, si tantas opciones no le confunden. Bueno, esto es un tema Sí, 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 apasionante, sí. tenemos muchas preguntas y apenas tengas el resultado de esa próxima encuesta, aquí estaremos compartiendo con la audiencia. Te agradezco enormemente, Rubén, por acompañarnos el día de hoy y por traernos todas estas láminas, gráficos que le explican mucho más a la audiencia lo que son estos resultados. Feliz día. Igual, Mario, siempre un gusto, un placer. Un placer. Era Rubén Chirino, él es el presidente y CEO de la encuestadora Mega Análisis.